Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar una serie de cápsulas donde vamos a tratar los temas fundamentales de la economía mexicana y específicamente nos vamos a dirigir hacia la parte de finanzas públicas. Tengo conmigo, aparte de la planta docente y también de la red de posgrado en la especialización de finanzas públicas. Me da un gusto recibirlos aquí y me gustaría que se presentaran de manera muy breve cada uno de ustedes. Bueno, pues yo soy Jorge López Martínez, soy maestro en Economía y doctor en Ciencias Económicas de la UAM Azcapotzalco, y desde hace año y medio participo aquí en las actividades del posgrado. Agradezco la invitación. Muchas gracias, Jorge. David. Bueno, pues también agradezco la invitación. Soy economista por parte de aquí de la UNAM y actualmente estoy en el doctorado, ya pasé a cuarto semestre, y las investigaciones han sido relacionadas a temas financieros, actualmente es inclusión financiera, y pues bueno, también formo parte de la investigación y de la planta docente. Muchas gracias, David. Marco. Gracias por la invitación. Mi nombre es Marco Antonio Piña Sandoval, soy doctor en Ciencias Económicas, igual ya llevo prácticamente un poquito más de año y medio laborando en el área de finanzas públicas de aquí de la FES Zacatlán, y mi tema en sí de especialización es banca, historia un poco también de la banca, cuestión financiera, y sobre todo serían lo más que abarco, ¿no? Muchas gracias. Vamos y estamos aquí reunidos por un tema muy interesante y que ha sido analizado en las últimas semanas, que es la parte de la depreciación del peso. Y me gustaría comenzar tratando de indagar cuáles son las causas a las cuales nos ha llevado a un precio tan alto de nuestra moneda. A raíz de que para nosotros el producto importante de exportación pues es el petróleo, y pues se cae el precio del petróleo, ¿no? Entonces de ahí se empiezan a originar una serie de problemas en cuestión a la apreciación de nuestro tipo de cambio. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros las exportaciones e importaciones van a determinar en buena medida la balanza comercial y a su vez el déficit en la cuenta corriente. ¿Esto qué nos lleva? Que se demanden más dólares, porque normalmente tenemos una alta dependencia en cuanto a las importaciones. Se demandan más dólares, la oferta de dólares que se obtenía por la venta del petróleo pues se reduce. Entonces cuando la demanda es mayor que la oferta, pues el precio del producto que estamos hablando va a crecer. En este caso se va a apreciar el dólar y se va a depreciar nuestra moneda. Ese es el primer fenómeno que vamos a ver que impacta directamente en el tipo de cambio. Posteriormente, la Reserva Federal de los Estados Unidos se pronuncia en que va a subir su tasa referencial, su tasa de interés. ¿Por qué? Porque Estados Unidos desacelera su economía subiendo la tasa de interés, ¿no? Es una parte de su política monetaria, y eso de alguna otra forma pone a los mercados un tanto sensibles en cuanto a qué van a hacer, porque todos quieren de alguna otra forma, con respecto a la tasa de interés de los Estados Unidos, van a ver si la suben o la mantienen fija, ¿no? El caso de nosotros pues, nos pone a ser sensibles con ese fenómeno. En este sentido ya podemos encontrar dos causas que son importantes. Una, en la parte de la reducción del precio del petróleo, que le impacta directamente a las finanzas públicas en México, y el otra es la política monetaria que lleva los Estados Unidos, que no es un fenómeno nuevo. Desde el año 2011 la Reserva Federal anuncia a través de sus comunicados que tiene pensado precisamente cambiar esta postura que tiene en la tasa de interés. Me gustaría ahondar en estas causas y que le diéramos un contexto internacional tanto a la parte de los commodities como a la parte de la política monetaria de los Estados Unidos. Sí, lo que estamos viendo es un fenómeno de oferta, ¿no? Donde por un lado la baja en el precio internacional del petróleo pues representa menor ingreso, menores divisas, menor oferta de dólares, y por otro lado la política monetaria de Estados Unidos, lo que se va a normalizar, porque finalmente con estas tasas tan bajas ya llevan casi 10 años, una década con ese tipo de tasas. Entonces al ver Estados Unidos que su economía se está creciendo, se está, digamos, sobrecalentando, lo que conduce a hacer que su tasa de interés tienda a subir. Entonces lo que tiene México es ver esa diferencia entre la tasa que ellos ofrecen y la que ofrece el mercado mexicano, y al ser una economía más riesgosa en nuestro caso, obviamente nuestra tasa tiene que ser mayor que la de ellos.
Por eso es la expectativa de lo que haga la Reserva Federal, nosotros también tenemos que hacer. El antecedente ha sido complicado, aunado con lo que nos cuenta el doctor Marco. No solo se ha reducido el precio del petróleo, sino también las ventas del petróleo han sido menores. Entonces, los cambios tecnológicos ahorita están explotando el esquisto, lo están transformando a petróleo. Entonces, esa nueva fuente de obtención de energéticos pues ha generado que el precio vaya a la baja. Se genera un menor ingreso en los dólares y pues aunado, ahora sí como lo que dice el doctor Jorge, pues a final de cuentas hubo un ambiente de mantener las tasas bajas para tratar de impulsar la economía en los últimos años, para tratar de superar la recesión desde el 2008. Bueno, eso le benefició a México porque esas tasas casi cero de las potencias, de Japón, de Estados Unidos, de Europa, pues atrajo mucho capital en su momento. Ahorita viene ¿cómo lo puedo llamar? El fantasma de que otras van a subir las tasas y pues los inversionistas están especulando dónde poner ahora sus capitales. Y no olvidemos que vino el problema griego. Entonces eso generó cierta incertidumbre, aunado después del precio del petróleo, genera cierta incertidumbre con el problema griego y pues los inversionistas empiezan a desconfiar obviamente de las economías emergentes como la mexicana y buscan monedas fuertes, como es el caso del dólar. Eso genera también una mayor demanda de dólares y pues una presión en el tipo de cambio. Fíjense que estos fenómenos que están mencionando, estas tres causas, ya tienen tiempo. Es decir, la postura de la Reserva Federal ya tiene un rato en que está tratando de dar aviso a los agentes económicos sobre qué va a hacer. También el precio del petróleo ya tiene un tiempo donde ha caído su precio y la crisis griega también ya tiene un ratito que está ahí presente la problemática en Europa, que esto ha dado un contexto global de recesión mundial. Pero fue hace 2 meses, a partir de julio, de mitades de julio, donde la moneda mexicana empezó a tener presiones muy altas. Es decir, pasamos de los 15 pesos hasta llegar ahora a los 17 y un poquito más. ¿Por qué antes no se presionó si ya teníamos estos fenómenos y si se empieza a dar esta presión sobre la moneda a partir de julio de este año? En mi opinión, tiene que ver mucho con lo que mencionaba el maestro David, ¿no? O sea, los mercados finalmente también hace 2 meses estaban muy preocupados por lo que estaba sucediendo en Grecia, ¿no? Y de alguna otra forma los mercados buscan, ¿sí?, donde sus capitales vayan a ser más seguros. ¿Qué pasa? Pues los mercados empiezan a alterar y empiezan a ser volátiles. De ahí que nosotros veníamos arrastrando el problema del precio del petróleo y eso pues dio a que se depreciara nuestra moneda poco a poco, gradualmente. Interviene el Banco Central, que ahora se le llama flotación sucia, no se puede tomar como tipo de cambio flexible, sino flotación sucia, donde interviene y subasta dólares. Es una medida inteligente, pero tampoco es una medida ideal, porque los financieros de alguna otra forma están viendo el momento en el cual ellos pueden especular y sacar ganancias, ¿no? Entonces cuando el gobierno anuncia, voy a ofertar 100 millones, ¿sí?, después de que venía ofertando 50 y le sube, eso de alguna forma atenúa, ¿sí?, la depreciación, pero yo como financiero estoy viendo que cuando ellos anuncian, baja el tipo de cambio, o sea, si se reduce la depreciación del peso, entonces cuando está bajando yo puedo comprar dólares, es cuando puedo especular, porque yo sé que de nuevo va a seguir la demanda de dólares, sobre todo estas presiones de los financieros. A mí me gustaría desmenuzarlo punto por punto para poder tener sus opiniones. Uno de ellos es el papel que tiene el Banco Central. Que si nosotros vemos la página de internet, pues ellos están en un tipo de cambio libre. Sí es el papel que tiene el Banco Central, o como dice Marco, está en una flotación sucia. Sí es el papel que tiene el Banco Central defender el tipo de cambio o que lo deje a la oferta y a la demanda. El argumento que ha dado el Banco de México, porque recordemos que ellos están dentro de un esquema donde debe haber libertad en los mercados, por tanto en el mercado cambiario la idea es que no se intervenga. Sin embargo, lo que ellos argumentan es que en realidad no están interviniendo, sino que lo que están haciendo al inyectar ahora, me parece, 400 millones de pesos diarios, millones de dólares diarios, perdón, es garantizar la liquidez en el mercado.
bajo mi punto de vista sí es una intervención, porque finalmente de lo que se trata es que, dado un margen en la depreciación del peso, interviene el Banco Central. ¿Para qué? Para que no se vaya más allá, ¿no? Bueno, ahí ya podría añadir, a final de cuentas, el objetivo del Banco Central, ¿cuál es? Defender el poder adquisitivo de la moneda, es su legado constitucional. En ese sentido, si deja que el tipo de cambios empiece a elevar demasiado, pues puede ser una presión inflacionaria. Entonces eso obliga a que el Banco Central tenga un régimen de flotación sucia. Sí, técnicamente o teóricamente podemos hablar que tiene esa libre mercado, pero sabemos que no. Entonces, para evitar justamente esa presión inflacionaria, tiene que lograr la intervención con la subasta de dólares. Concuerdo con ustedes en que efectivamente el papel del Banco Central pues es a través de la oferta y la demanda, aunque sí interviene con esta flotación sucia, y también creo que debemos de considerar las condiciones internacionales. Si nosotros vemos la depreciación de otras monedas respecto al dólar, México es de los países que menos se ha depreciado, y eso también nos hace y nos mira hacia el futuro de que aunque intervenga el Banco Central con una inyección de dólares fuerte, el mercado lo va a absorber, es decir, difícilmente se va a poder parar la depreciación que estamos viviendo actualmente. En ese sentido, creo que el papel del Banco Central ha sido adecuado, aunque en lo que, y también esta es mi opinión, creo que ya debería de haber subido la tasa de interés, porque es prácticamente evidente que para septiembre los Estados Unidos lo hará. Entonces creo que una medida que podría ayudar a que los dólares no salieran y empezaran a llegar hacia el destino de México sería el incremento de la tasa de interés. Creo que lo que no están tan seguros es a qué nivel la deben de subir, porque tampoco se sabe a qué nivel la va a subir Estados Unidos. Pero creo que sí es una medida que se ha tardado por parte del Banco de México, el incremento de la tasa de interés. Y hay un papel que todavía no me mencionan y que para mí es punto clave en esta presión que ha tenido México en las últimas semanas, que es la economía de China. ¿Qué me pueden decir de esto? Esto con lo que mencionabas, un pronunciamiento del gobernador del Banco de México es precisamente eso. O sea, dice, pues ya México no tiene que esperar a que Estados Unidos o que la Reserva Federal suba su tasa de interés, lo podemos hacer antes. Precisamente yo creo que ya de alguna otra forma previendo lo que comentaba, ¿no? Y con respecto a la economía china, que finalmente ellos tienen un sistema distinto, es un sistema de cotización, renminbi se llama, o sea, que según ese es su sistema de cotización, acaba de sufrir una devaluación, y ahí creo que viene bien, ¿no? Devaluación. Nosotros ya no hablamos de devaluación, sino de apreciación o depreciación. ¿Por qué? Porque se supone que está en un tipo de cambio flexible. Ellos hablan de devaluación porque ellos tienen una especie de tipo de cambio fijo, ¿sí? Con ciertas bandas de flotación, y en las cuales se empezaba a dar una desaceleración de la economía china, ¿sí? ¿Qué hicieron? Pues cuando ellos devalúan, ¿sí? Sus productos se hacen más baratos en el mercado externo, ¿no? Entonces, cuando sus productos se hacen más baratos, pues van a tener una mayor exportación. Eso tiene un fenómeno, va a desplazar o desplaza a los productos que propiamente exportamos nosotros a la economía mexicana, y de ahí que le impacta al tipo de cambio. ¿Qué pasó también? La economía china tiene una desaceleración porque se empieza a dar un proceso donde se empieza a participar en la actividad bursátil, ¿no? Se empiezan a ver ganancias extraordinarias por parte de los ciudadanos que están de alguna otra forma inmiscuidos en la bolsa china, porque si uno revisa, pareciera que estamos viendo la crisis de 1929, cuando la economía norteamericana en 1920 era una economía floreciente, ¿sí? Que iba a emerger como la potencia, que veíamos pues, que sus ciudadanos ya de alguna otra forma tenían poder adquisitivo, entonces empiezan de alguna otra forma a endeudar, o sea, empieza a ver lo del crédito, y empiezan a participar sobre todo en la actividad bursátil, ¿no? En Wall Street. Le sucede lo mismo, muy parecido a la parte de la economía china. Entonces empieza a retirar. Sabemos que cuando se empieza a trasladar recursos a la parte financiera, pues se le retiran esos recursos a la parte real de la economía, ¿no? Al mercado de bienes y servicios. Hicieron eso y les fue mal. ¿Por qué? Se cayó su bolsa, perdieron, ¿sí? Porque perdieron los ciudadanos chinos que participaron en las actividades bursátiles, perdieron lo que de alguna otra forma
habían obtenido en estos últimos años como ganancia, lo apostaron a la bolsa, perdieron como consecuencia de pues estas actividades o burbujas, ¿sí?, financieras, en las cuales cuando se caen las bolsas pues se dan cuenta que ya no tienen nada, o sea que en la realidad no tienen más que bienes intangibles, documentos que no valen, o sea, acciones que no valen, y que ya hay una pérdida importante, ¿no? Creo que el Banco Central se encuentra en una disyuntiva a la hora de decidir si mantener la tasa de interés o subirla. Tiene que analizar las dos partes, las dos consecuencias que tiene este movimiento. Por un lado, si la sube, adelantándose a la Reserva Federal, pues es una forma de poder también controlar esta depreciación del peso, ¿no? Van a ingresar, o por lo menos no van a salir los dólares, entonces de esa forma la oferta va a estar de cierta manera controlada. Pero el lado contrario, que también me imagino que el Banco Central debe tenerlo en cuenta, si bien es cierto que, como lo dijo el maestro David, el objetivo principal del Banco Central es defender el valor de la moneda, pero sí un incremento en la tasa de interés, con el crecimiento tan bajo que hemos tenido, me parece que también frenaría las inversiones, ¿no? Entonces es la otra parte que también hay que tomar en cuenta, y por eso pienso que no es tan fácil en un momento dado el incremento en la tasa de interés, y por otro lado también ver la magnitud de ese incremento, ¿no? Qué tanto es lo que se debe incrementar para poder controlar. David. Pues son los dos temas medulares de coyuntura, ¿no? ¿Qué va a hacer Estados Unidos con su tasa de interés y qué va a hacer China con su crisis financiera? Entonces, por el lado de la tasa de interés norteamericana, es polémico, porque algunos dicen que todavía se va a esperar otro tiempo para ver cómo evoluciona el problema financiero y después a ver si sube la tasa de interés. Otros mencionan que sí la va a subir. Lo que sí es cierto es que viene un dinamismo importante en la economía norteamericana. Anunciaron inclusive que el PIB iba a aumentar más de lo proyectado, que eso al final de cuentas le beneficia a México, el sector exportador, además de que tiene un tipo de cambio favorecido por ser alto. Ahora tiene la expectativa de mayor crecimiento norteamericano, pues eso le cae bien al sector exportador, y al final de cuentas pues, puede ser un detonante también para la economía mexicana. Por el otro lado tenemos el problema chino, que es muy cierto. Tuvieron las explosiones en los parques industriales, porque no fue una, fueron varias. Tiene una crisis hipotecaria muy a su modo, pero también tienen los rendimientos decrecientes en su economía, con una desaceleración anunciada. Vienen los colapsos financieros, pero con una bolsa de valores sumamente intervenida por el gobierno. Entonces está esperando que el gobierno realmente empiece a dar liquidez o empiece a cerrar la bolsa, inclusive con tal de evitar estos colapsos. Aquí la pregunta es, bueno, la economía china, ¿a quién está arrastrando? Sí, bueno, está arrastrando principalmente a los socios que se unieron a ese dinamismo en su momento: Brasil, Rusia, África inclusive. Y para colmo de males son los países que están produciendo materias primas, que en algún momento el mundo estaba funcionando así. El dinamismo industrial que tenía Estados Unidos y China, pues empezó a comprar materias primas del mundo. Muchos países se engancharon a esas locomotoras, vamos a llamarle, y pues de repente una de esas locomotoras entra en recesión, pues arrastra a esos países que pensaban en algún momento desligarse del mercado norteamericano. Y pues viene ahora la pregunta: con un precio del petróleo muy bajo, con una potencia que en su momento se hablaba de las potencias emergentes, ¿no?, que podían también de alguna forma generar este crecimiento económico mundial, vienen frenadas por el problema chino, pues viene la pregunta: ¿qué va a hacer Estados Unidos en esos malabares? ¿Para dejar la tasa baja para mantener su crecimiento y evitar el problema chino, o va a subir la tasa para darle mayor sorpresa y evitar que su economía esté sobrecalentada? Esa es la pregunta, es la apuesta ahorita. Bueno, Estados Unidos anunció que va a subir las tasas de interés cuando sucedan dos fenómenos: que el PIB se mantenga en una senda de crecimiento, y cuando la tasa de desempleo también llegue a un nivel que ellos consideran que pueden entonces subir en la tasa de interés, que al parecer, dándole el seguimiento a la economía norteamericana, todo está llevando hacia allá. Sí. En ese sentido, sí es preocupante ya los años que llevamos de recesión mundial. Empezó con Estados Unidos en el 2007-2008 y estamos en el 2015 con una recesión que ha arrastrado a la mayoría de las economías. Ahora se agrega la economía china, y me gustaría entonces que me plantearan cuáles son sus expectativas para este año, cómo va a terminar y qué nos espera en los próximos dos. Y me gustaría que comenzara
Jorge. Hay un punto importante que sería bueno destacar, la economía china, su importancia. La economía china todavía pienso que tiene ciertos factores que permiten prever que pueda retomar una tasa de crecimiento mayor a la que ha venido teniendo, que comparado con los años anteriores ha sido mucho menor. Pero sin embargo ellos han tenido superávit fiscal, por esa parte entonces tienen la parte de la política fiscal como una promotora del crecimiento económico, y por el lado de la política monetaria ellos, hasta donde tengo entendido, piensan hacer política monetaria expansiva, lo que quiere decir es que van a bajar el coeficiente de caja, es decir, lo que le requieren a los bancos comerciales para que puedan expandir el crédito y de esa forma también fomentar el crecimiento económico. Entonces pienso que por ahí igual pueden revertir esta decadencia en su PIB, y eso pues obviamente en un mercado mundial en donde prácticamente China es la fábrica del mundo, me parece que puede tener repercusiones importantes. Muy bien, David. Yo con Jorge, China todavía tiene muchos elementos para salir adelante. Sí, al final de cuentas se habla de una aceleración, pues estamos hablando que su PIB va a ser del 7%. Realmente de una desaceleración del 2-3% de crecimiento del PIB anual, no, o sea, estamos hablando de un 7%, sigue siendo una economía dinámica. ¿Qué más podemos hablar? Es por el lado de la economía mundial. Estados Unidos va a cerrar bien el año. Yo creo que aquí lo preocupante va a ser para México, porque la falta de recursos petroleros y por el recorte presupuestal que se espera para el siguiente año. Doctor Marco, ¿cómo lo ve? Sí, coincido con los comentarios de mis compañeros. Agregaría otro ingrediente, ¿no? Se habla mucho, o el gobierno maneja mucho la parte de las reformas, ¿no? Que es hora de echarlas a andar, que son propicias porque eso va a ayudar de alguna otra forma a que México, pues, por lo menos logre sus objetivos de crecimiento que tiene proyectados la Secretaría de Hacienda. Digo, pareciera que ellos le están apostando a sus reformas. Las reformas, en cierta medida, no contemplaban estos choques exógenos. Las reformas estructurales no vienen bien, o sea, negociar lo de la reforma energética, o sea, las rondas del petróleo cuando nuestro producto es el que se está cayendo a pedazos el precio, tampoco tenemos las condiciones ahorita para negociar. La reforma laboral también no viene en buen momento. ¿Por qué? Porque se está friccionando la economía, sobre todo porque las finanzas de alguna otra forma están presionando sobre la parte fiscal. Entonces los empresarios mismos están de alguna otra forma ya viendo la posibilidad de dialogar para ver qué pueden hacer sobre materia de impuestos, porque ellos mismos prevén que les va a pegar por ese lado, ¿no? Entonces ya se nos está viniendo también un panorama complicado. Yo sí veo un panorama complicado para la economía mexicana. No veo que en este año se vaya de alguna otra forma a detener el proceso de depreciación de la moneda. El siguiente año vamos a tener un panorama en el cual va a haber mucha restricción por parte de las finanzas públicas, en la cual nos hablan que nos tenemos que apretar el cinturón. Yo no veo problema, pero que se apriete el cinturón en todos los ámbitos, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Ahí es donde viene realmente el reto, ¿no? De que los gobiernos se aprieten el cinturón. Y digo, no veo más que eso, o sea, una economía en la cual en materia de finanzas públicas va a haber mucha restricción. Bueno, veo que coinciden en que las condiciones internacionales van a mejorar, pero también veo alguna deficiencia en la economía mexicana con condiciones no tan favorables. Y haciéndole un poquito a este juego, ¿en cuánto terminaría el dólar a final del año, en diciembre? Es difícil prever un tipo de cambio para diciembre. Me parece que va a depender mucho de lo que haga Estados Unidos y de lo que haga México, pero sí creo que por lo menos hasta que se dé el momento en que la Reserva Federal tome la decisión de mantenerse o de subir su tasa de interés, que me parece que va a ser en la tercera semana de septiembre. Hasta entonces hay incertidumbre, entonces va a continuar esa tendencia a subir el tipo de cambio. Si se llegara a dar el alza,
la tasa de interés, me imagino que va a responder el Banco Central. Entonces ya tendríamos un escenario por lo menos no tan volátil o no tan con tanta incertidumbre, y me parece que pudiera en ese momento pues revertirse la tendencia del dólar. David. Yo pues va a subir un poco más todavía. Generalmente fin de año el tipo de cambio se eleva por las importaciones, por Navidad, por los juguetes, etcétera, etcétera. Y seamos honestos, estábamos trabajando con un tipo de cambio apreciado por muchos años. Era un tema que ya habíamos hablado los economistas mucho tiempo. La inflación mexicana era mayor a la norteamericana. Las reservas internacionales eran muchas, pero al final de cuentas no tantas como los capitales de corto plazo. Entonces ya estábamos hablando que este tipo de cambio algún día iba a explotar. Ya estamos en ese momento. Entonces, como bien dijiste, ahorita todas las monedas de los países emergentes han sufrido este cambio. Y México fue de los menos afectados, eso es muy cierto. Pero en ese sentido yo espero que todavía aumente un poco más el tipo de cambio por la tendencia de fin de año y por la inestabilidad. No creo que estas turbulencias financieras terminen en el corto plazo. Bueno, con respecto a lo que comentan, yo en algunos puntos creo que estaría muy de acuerdo. O sea, no veo un panorama positivo, sino más bien no sería alarmante. O sea, pensar que nuestra moneda se va a depreciar es pensar en la oportunidad que tienen de exportar más, ¿no? El problema es que luego no tenemos mucho que exportarle al mundo. La cuestión es, lo mencionaba el maestro David, muy cierto. O sea, los países, estos los llamados BRICS, les pegó más porque son los que estaban de alguna otra forma anclados a la locomotora china. Nosotros no estamos anclados a la locomotora china, sino anclados a la economía norteamericana, ¿no? En términos de intercambio, para nosotros los Estados Unidos representan un 80%. No así, nosotros para ellos representamos un 15%, si bien nos va, ¿no? Si de acuerdo a eso vemos que la economía norteamericana va a seguir en una expansión, no es que no nos venga mal, ¿no? Sería la oportunidad de venderles más productos, pero lo más seguro es que vamos a tener todavía los términos de intercambio más desfavorables. ¿Por qué? Porque ellos toda esa producción la van a tratar de vender y obviamente nosotros seríamos los primeros en comprarle. Entonces, yo sí veo un panorama en el cual el dólar se va a acercar más a los 20 que regresar a los 15, ¿no? Más cercano a 20 que a 15. Ok, muy bien. Bueno, quiero agradecer la participación de todos ustedes para los temas del tipo de cambio y para los temas que vamos a tener en las siguientes cápsulas. Vienen interesantes propuestas, viene el paquete económico, viene el presupuesto base cero y seguramente estaremos aquí viéndonos para seguir con la discusión de estos temas tan interesantes que están dentro de la economía y alrededor también de las finanzas públicas. Y me gustaría, si así lo desean, que concluyan con algo. Pues agradezco nuevamente la invitación y pues sí estamos viviendo un entorno especial en donde hay incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar con la economía mexicana y con la economía mundial, pero creo que como todo en la vida pasa, entonces espero que por lo menos mediano plazo ya tengamos un poco más de estabilidad. Para mí es una época muy interesante, muy fascinante, porque estamos bajo un régimen de muchos cambios. No estamos como en el Bretton Woods, una potencia dominante donde dirigía toda la economía. Ya vemos un juego de ajedrez más complicado, más elaborado, donde ya entran las potencias emergentes, ya entra un Estados Unidos, a veces parece debilitado, a veces como que resurge. Vemos otros problemas económicos, vemos, no sé, un crecimiento africano, vemos términos comerciales distintos y se me hace algo interesante, se me hace temas muy importantes para discutir y pues polémicos, desarrollar estas preguntas detonantes para hacer estos foros. Y en ese sentido agradezco la invitación. Bueno, igual pues agradecer la invitación y que se siga promoviendo este tipo de actividades porque de ahí nos beneficiamos todos. Igual, considero que la economía en su entorno global es complicado, o sea, no es algo, o sea, nosotros no somos ajenos al exterior
Y en ese sentido, mientras la economía global siga con esa incertidumbre, porque en Europa hay mucha incertidumbre por la cuestión de Grecia, de la zona euro, por el lado de que también ya los mercados asiáticos ya están también de otra forma viendo para dónde trasladan sus capitales. Esos flujos de capital ahorita van a seguir moviéndose y nos van a seguir impactando demasiado, ¿no? Yo lo que veo y me preocuparía mucho en cuanto al entorno global es que no vayamos a regresar, ahorita que lo menciona nuestro David, lo del Bretton Woods, no vayamos a regresar a aquellos fenómenos que se dieron en la guerra, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el cual por querer seguir manteniendo los modelos liberales, ¿sí?, estos de mercado, se dieron estos fenómenos de fascismo y nazismo, donde se reprimían a las sociedades por seguir de otra forma metiéndolas al sistema de mercado. Entonces, yo sí veo ahí ya un fenómeno político en los cuales ya surgen personajes, ¿no? Hasta ahí claves. O sea, si vemos a Donald Trump, ya lo relacionan con el fascismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a reprimir a las masas por seguir aplicando estos modelos de mercado. Eso sí sería preocupante. Muy bien, agradecer también a la Coordinación de Posgrado, a la FES Acatlán, por el espacio que nos brinda. Muchas gracias.